Buenas tardes con todos. En esta ocasión voy a presentar el tema preeclampsia. Bueno, me presento, soy José Luis Chirinos Quispe, médico residente del segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital de la Universidad de Carrión. Eh, bueno, la preeclampsia pertenece a un espectro de enfermedades que se dan durante la gestación. Bueno, acá he enumerado las cuatro enfermedades que se dan, ¿no?, durante el periodo gestacional. Eh, Primero tenemos la hipertensión crónica, eh, que básicamente es una gestante que ya tenía el diagnóstico de hipertensión arterial antes de embarazarse, o que se diagnostique hipertensión antes de las 20 semanas. En cuanto al segundo punto, la hipertensión gestacional, es una gestante que presenta hipertensión arterial más allá de las 20 semanas, pero sin evidencia de daño reno blanco o proteinuria. Caso contrario, que se va a presentar en la preeclampsia, que también es una hipertensión arterial más allá de las 20 semanas, pero acá ya se evidencia eh, daño a reno blanco o proteinuria. Eh, También tenemos un cuarto trastorno hipertensivo que es la preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica. Bueno, este tema de la preeclampsia radica en que es una de las principales causas de muerte materna. Como ven aquí en este cuadro, eh, donde estamos evidenciando por años, 2019, 2020 y 2021, cómo los trastornos hipertensivos son las principales causas de muerte materna, seguidas de la hemorragia obstétrica, ¿no? De ahí que radica su importancia en reconocer esta enfermedad, tratarla, manejarla adecuadamente y prevenirla. Entonces, eh, para hablar de preeclampsia tenemos que tener en cuenta unos conceptos bien claros. ¿A qué nosotros denominamos una gestante hipertensa? Es aquella paciente que presente presión arterial sistólica eh, de 140 más y o una presión arterial diastólica de 90 a más. Es importante tener en cuenta de que una sola toma de la presión no es diagnóstico para decir que una gestante es hipertensa. Debemos tener al menos dos mediciones, las cuales deben estar separadas por al menos 4 horas. Y estas dos presiones se pueden considerar hasta en 7 días de intervalo, ¿no? Obviamente, siempre la toma de presión debe ser bajo condiciones generales de reposo. ¿A qué llamamos proteinuria? Esto nos referimos cuando una paciente presenta proteínas en diferentes tipos de exámenes, ¿no? Por ejemplo, si usamos la tira reactiva y presenta proteínas en dos cruces, estamos eh, catalogando a esa paciente que tiene proteinuria, ¿no? Eh, si de repente usamos el índice proteína creatinina y nos sale mayor de 0.3, también se cataloga como una proteinuria. También podemos usar
la recolección de orina de 24 horas, ¿no? En la cual cuantificamos las proteínas y si nos sale mayor de 300 miligramos a más, entonces consideramos que la paciente tiene una proteinuria positiva. En cuanto a la tira reactiva, también se da ocasiones en que sale proteínas en una cruz. En este caso, consideraríamos repetir eh, este examen con tira reactiva en 4 horas. Y si no, podemos realizar el examen de orina de 24 horas, ¿no? Para medir qué tantas proteínas la paciente está perdiendo. Eh, Como mencioné al inicio, la preeclampsia es una enfermedad en la que tenemos que tener hipertensión arterial asociado a proteinuria o, bueno, y o daño a órgano blanco, ¿no? En este caso, los daños a órgano blanco se dan a diferentes niveles. Puede ser a nivel cerebral, la cefalea, que es de característica frontal occipital persistente y eh, con un aumento en la intensidad a través del tiempo, ¿no? Puede darse lo que son las fotopsias y los escotomas. A nivel pulmonar se puede presentar un edema pulmonar agudo. A nivel hepático, clínicamente se puede el paciente manifestar dolor en hipocondrio derecho, dolor en hipogastrio y laboratorialmente elevación de las transaminasas, ¿no? Se refiere más o menos al doble de lo normal. A nivel renal puede haber lo que es elevación de la creatinina mayor de 1.1 o el doble subasal. Eh, a nivel de las plaquetas se da lo que es una trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas. Y la presión arterial puede llegar a rango de severidad, ¿no? Mayor o igual a 160-110. ¿Qué pacientes tienen riesgo de desarrollar esa enfermedad tan mortal, ¿no? Pacientes que hayan tenido una enfermedad hipertensiva en una gestación anterior. Pacientes que ya de por sí tengan hipertensión arterial crónica. Pacientes obesas, más allá del IMC de 35. Gestantes eh, primíparas o añosas, así como enfermedades de fondo, ¿no? Enfermedades renales crónicas, enfermedades autoinmunitarias, eh, estados inmunodepresores como la diabetes, los embarazos múltiples y asimismo antecedentes de preeclampsia en gestaciones anteriores. ¿A qué se debe que la paciente desarrolle, ¿no? Un estado hipertensivo como la preeclampsia en este caso, ¿no? Que es motivo de la presentación? Se ha visto que a la hora de la implantación del sincitio trofoblasto a nivel de las arterias espirales, lo, lo normal debe ser de que esta invasión cause un remodelamiento de las arterias espirales, que se traduce en una vasodilatación de dichas arterias con la consiguiente aumento del flujo, ¿no? Sin embargo, en la patogenia, fisiopatología de esta enfermedad, hay una pobre invasión del sincitotrofoblast, por lo cual
no se da una adecuada remodelación de estas arterias espirales y por lo tanto la vasodilatación no llega a ser óptima, ¿no? Al contrario, hay una vasoconstricción que se va a traducir en una disminución del flujo, ¿no? Del flujo arterial. Y esto lo que va a conllevar en el transcurso de la gestación es liberación de factores citotóxicos que lo que van a hacer es causar un daño a nivel del endotelio, ¿no? Una disfunción endotelial. Si estos factores causan daño a nivel del sistema nervioso central, pues puede desencadenar lo que es una eclampsia. Cuando este daño endotelial se da a nivel hepático, pues causa lo que son la hipertransaminemia, el dolor en el hipocondrio derecho. Asimismo, hay daño a nivel sanguíneo, se da una trombopenia, se da hemólisis, y a nivel glomerular se da una lesión, una glomerulopatía que causa pérdida de orina perdón, pérdida de proteínas en orina, ¿no? Entonces, como vemos, eh, la preeclampsia es una enfermedad que eh, no solo se eleva la presión, sino que compromete diversos órganos a diferentes niveles. Ahora bien, dentro de la preeclampsia tenemos dos complicaciones muy importantísimas. En este caso, en, este, en esta diapositiva, vemos lo que es la eclampsia, ¿no? Una complicación muy mortal, eh, que no es más que las convulsiones descritas clásicamente como tónico-clónicas, ¿no? Es una convulsión que, bueno, se da generalmente previo a síntomas premonitorios, ¿no? Como pueden ser los escotomas, los tinnitus y la cefalea, que es el síntoma más común. Otra de las complicaciones más importantes de la preeclampsia es el síndrome de Hell, que es básicamente su signología principal es la epigastralgia. Bueno, Hell es una abreviatura, ¿no? Eh, H de hemólisis, L de elevación de enzimas hepáticas y LP de plaquetopenia. Laboratorialmente definimos, ¿no? GEL cuando cumplen estos criterios: las plaquetas menos de 100.000, el LDH más de 600 y el TGO más de 70, ¿no? Eh, en cuanto al manejo de esta enfermedad tan mortal, pues eh, como hablamos en un inicio, tenemos una preeclampsia con criterios de severidad y una preeclampsia sin criterios de severidad. En el caso de que nosotros diagnostiquemos una preeclampsia sin criterios de severidad, eh, bueno, el manejo ya de por sí es en un establecimiento de nivel 2, ¿no? De 2 a más, ¿no? Y bueno, lo que deberíamos hacer es vigilar, ¿no? Los síntomas premonitorios, en este caso de eclampsia, ¿no? Que son las complicaciones de la preeclampsia, ¿no? Asimismo, los signos de un síndrome de HELP, ¿no? Hay que hacer una evaluación obstétrica mediante ecografías, perfil biofísico, monitoreo materno-fetal y controles laboratoriales en busca
de daño no blanco, ¿no? En el caso de pregnancia con criterios de severidad, pues ya el manejo ya va más allá de ser expectante, ¿no? Eh, Básicamente en, en las pregnancias con criterios de severidad tenemos que cuidar dos cosas, ¿no? La presión y prevenir las convulsiones, ¿no? Eh, en este caso vemos una serie de diapositivas sobre el uso del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio pues se usa como tratamiento y profilaxis de las convulsiones, ¿no? En este caso la eclampsia. Cómo se usa es muy importante esta parte para poder prevenir, ¿no? Prevenir o tratar las convulsiones. Tenemos que administrar eh, 5 ampollas de sulfato de magnesio, que vendrían a ser 10 gramos, en un cloruro al 0,9% de 1000 cc, el cual vamos a pasar a 400 cc en 20 minutos y luego a 30 gotas por minuto, ¿no? Eh, en caso que nosotros contáramos con Volutrol, también igual, ¿no? Ponemos nuestras 5 ampollas de sulfato de magnesio y eso lo completamos para que tengamos 100 cc de solución, ¿no? Con 50 cc de cloruro al 0,9%, ¿no? Pasamos 40 cc en 20 minutos y luego a 10 microgotas por minuto, ¿no? Esa sería la manera de iniciar nuestra profilaxis convulsiva, ¿no? En caso de emergencia con criterio de severidad, consideraciones a tener durante el uso de este medicamento, ¿no? Eh, Hay varios parámetros para tener presentes, como el reflejo patelar, la diuresis, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación, ¿no? Sin embargo, de estos parámetros, el parámetro más precoz para darnos cuenta de que la paciente se está intoxicando por el sulfato de magnesio debido a su estrecho margen terapéutico es el reflejo rotuliano. Entonces debemos estar en la capacidad de hablar este reflejo y reconocernos si la paciente podría estar intoxicándose por esta profilaxis, ¿no? Con el sulfato de magnesio. En caso nosotros detectemos intoxicación, pues podemos usar lo que es el gluconato de calcio al 10%, que viene en una ampolla de 10 mililitros en un periodo de 10 minutos, ¿no? ¿Qué hacemos si la paciente que ya está recibiendo sulfato de magnesio como profilaxis convulsiva por el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad presenta una convulsión, ¿no? Se recomienda que apliquemos un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio. Y luego pues continuar, ¿no? con la infusión de mantenimiento, ¿no? En caso de manejo de la presión arterial, si tenemos pacientes que sobrepasen los 160
110 milímetros de mercurio de presión arterial, pues tenemos una serie, según la literatura, una serie de fármacos hipertensivos. Sin embargo, en nuestra realidad, pues tenemos acceso a lo que es el calcio antagonista nifedipino, ¿no? Por lo cual hay protocolos para su uso. Acá les presento, bueno, el protocolo del hospital materno perinatal, en el cual recomienda el uso de 10 miligramos vía oral cada 20 minutos hasta un máximo de 5 dosis, ¿no? Si esto está asociado a sulfato de magnesio, pues hay que estar en constante evaluación, ya que se puede potenciar el efecto hipotensor, ¿no? Produciendo complicaciones. Eh, También debemos usar lo que es el alfametildopa, un gramo vía oral cada 12. Y bueno, como sabemos, están contraindicados los IECAS, los ARA2, ¿no? Y los beta bloqueadores. Y bueno, hay más cosas para hablar en caso de preeclampsia con criterio de severidad, como el manejo expectante, a qué edad gestacional se culmina, pero lo que debemos tener bien claro es que preeclampsia con criterio de severidad, cómo reconocerlo, tanto clínicamente como laboratorialmente, y cómo iniciar la profilaxis anticonvulsiva con sulfato de magnesio y el adecuado uso de los antihipertensivos, ¿no? Con esto creo que ya se ha hecho mucho por el paciente en el caso de los establecimientos de primer nivel para poder referir adecuadamente al paciente, ¿no? Y bueno, y aquí para terminar, en el caso de la preeclampsia, ¿no? ¿Qué hacemos para prevenirlo? Hay estudios que nos indican que podemos usar ácido acetilsalicílico, la aspirina, en dosis de 150 al día, de preferencia por las noches, a partir de las 12 semanas hasta las 36 semanas de edad gestacional. Y bueno, cuando usamos esto, hay un screening de riesgo de preeclampsia, ¿no? De preeclampsia de inicio temprano, que nos da ciertos valores, ciertos parámetros, que ya es potestad del especialista, ¿no? Entonces, la recomendación es que pacientes con antecedentes, factores de riesgo de enfermedades hipertensivas pasen por ese screening para poder recibir esta medicación en caso lo ameriten, ¿no? Sin embargo, esto solo aplica para preeclampsias severas de inicio temprano, más no preeclampsias de inicio tardío, ¿no? Bueno, también se ha recomendado el inicio de calcio, 1 gramo al día, en pacientes o bueno, en poblaciones en las que se ha visto baja ingesta, ¿no? de, de calcio. Bueno, básicamente es la presentación de preeclampsia. Quizás para concluir es que tenemos que reconocer, tener claros los conceptos, cuándo es una paciente hipertensa y los criterios de severidad, cuándo iniciar sulfato de magnesio, cómo usarlo, asimismo el uso de antihipertensivos para una adecuada referencia y tener en cuenta las medidas preventivas, ¿no? Para evitar esta enfermedad tan mortal. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención prestada.